Bueno, ya estamos en horario. Muy buenos días. Mi nombre es Matías Muñoz. Seré su moderador en el día de hoy junto a mi compañera Cristina Mazó para esta disertación. Les quiero dar la bienvenida al 31º COCAE. En el día de hoy se llevará a cabo una disertación denominada Nutracéutica, Microbiota y Epigenética, cambios del paradigma, salud-enfermedad en el siglo XXI, cuyo expositor será el doctor Roberto Kekrikyan. Recordemos que el doctor es médico especialista en ginecología y obstetricia, profesor titular de obstetricia de la Facultad de Medicina de la UBA, consultor en medicina del seguro y presidente del Tribunal Científico de la Asociación Argentina de Perinatología. Antes de comenzar, les repasaré las normas de convivencia. Todos los participantes estarán con el micrófono y cámaras apagados mientras dure la disertación. Las preguntas, dudas o inquietudes al doctor serán informadas y respondidas al finalizar la charla. Las preguntas solo pueden hacerlas en el chat a lo largo de la exposición. Al finalizar la misma, les enviaré el link de la encuesta satisfactoria con su palabra clave para que puedan objetivar su asistencia. Recuerden que tienen 15 minutos para responderla luego de que finalice la charla. Desde ya le agradecemos, doctor, por estar presente en el día de hoy y compartir esta temática con nosotros. Le doy Gracias, paso a que comience su charla. Tiene la palabra y dejo de compartir. Gracias, Matías. Gracias, Cristina. Buenos días a todos los que aquí están presentes. Gracias por estar escuchando esta charla y en particular a las autoridades y organizadores de este COCAEM, que es para mí un honor poder darles esta charla que nos va a introducir dentro de la medicina del futuro, la que se nos viene, la que yo estoy comenzando a vivir, no sé por cuántos años más, y la que ustedes seguramente van a ser protagonistas en las próximas décadas. Antes de iniciar la charla, mis saludos a las autoridades universitarias de la Universidad Nacional del Nordeste, que en este momento es sede de este COCAEM, y en particular a mi colega y amiga, la presidenta electa de ASAPER, profesora doctora Alejandra Elizalde Cremonte, y a los demás profesores amigos de la Universidad Nacional del Nordeste, de la cual tengo el honor de ser profesor visitante. Pronto, cuando esta pandemia termine, espero estar allí en Corrientes nuevamente con ustedes. Bien, lo que vamos a hacer es hablar de algunas cosas que fueron cambiando en los últimos años. Para esto voy a compartirles una presentación. Vamos a ver si estamos. Bien. Cuando finalice esta charla, les hago saber a ustedes que, por otro lado, a quienes tengan interés podrán comunicarse con los organizadores del COCAEM para que les sea remitido o obtener de alguna manera el capítulo gratuito de mi libro que trata este tema. Yo en este momento estoy escribiendo un libro gratuito para estudiantes de obstetricia. Esta charla va a ser más genérica, no va a ser una charla de obstetricia únicamente, sino de perspectivas de la medicina en general, pero el capítulo en PDF lo pueden obtener, si no, gratuitamente en ese sitio que dice obstetriciaperinatologiablogspot.com, o pueden llegar a ver alguna novedad en mi canal de YouTube, R. Kekrikyan. A los que les interese, los invito a suscribirse. Vamos a comenzar entonces agradeciendo a las autoridades y a ver si esto estamos en pantalla plena. Bien. Bueno, nutracéutica, microbiota, epigenética. Estamos entrando en un cambio de paradigma salud y enfermedad en el siglo XXI. ¿Qué significa esto? Parecen palabras un tanto pomposas. Trataremos de explicarlo a partir de algunos fenómenos que aparecieron en los últimos años. El señor que ustedes ven en la pantalla arriba y a la derecha escribió el libro La biología de la creencia. Se llama Bruce Lipton
y no es psicólogo ni es teólogo, es un biólogo celular norteamericano que determinó que básicamente lo que nos ocurre en el ambiente impacta sobre nuestra salud y enfermedad, y hasta ahí obviamente ya lo conocíamos, esto parece una verdad de perogrullo. Pero Bruce Lipton profundizó aún más y dijo, yo puedo observar desde la biología celular, con pruebas, él actualmente está trabajando en la Universidad de Granada, que lo que creemos determina nuestra salud o determina nuestra enfermedad. El señor que ven al medio es Martin Seligman, padre de la psicología positiva norteamericana, fue presidente de la Asociación Norteamericana de Psicólogos, y básicamente toma las mismas ideas de Lipton, planteando de que si tenemos ideas positivas, estas mismas impactan no solamente en nuestro estado de ánimo, sino en nuestra biología. Veremos ahora por qué. Hay un estudio bastante particular de estas religiosas que hablaremos al final, se llamó el estudio de las monjitas de Milwaukee, y observó que según el estilo de vida que cada uno elegía para sí mismo, no solo desde lo físico, químico o alimentario, sino también desde lo emocional, determinaba irreversibles patrones hacia la salud o a la enfermedad. Todos los días, independientemente de las enfermedades que podamos estar padeciendo o de la salud que tengamos, estamos eligiendo ser más sanos o más enfermos según cómo elijamos creer en forma positiva o negativa. Y hoy por hoy este es el primer concepto. Fuimos educados pensando que lo único que existía era el efecto terapéutico, es decir, lo que estudiamos en la facultad. Tal diagnóstico, tal conducta, se administra un antibiótico, la terapéutica. Se comparó en un determinado momento todos los estudios que ustedes conocen sobre efectividad de determinadas drogas, se usan comparando dos grupos, un doble ciego, y el grupo que es control recibe un placebo, es decir, algo que no contiene la droga supuestamente activa para mostrar la diferencia. En un determinado momento, lo que a alguien se le ocurrió era qué sucedía con determinadas enfermedades si a una se les daba, a un grupo se le daba placebo y al otro grupo no se le daba nada. Y obviamente el placebo generaba en muchos casos, obviamente no con la misma efectividad ni por casualidad de un efecto terapéutico, pero generaba mejorías. Entonces alguien se preguntó, ¿y no tendríamos que sumar a nuestra terapéutica una actitud positiva que refuerce este efecto placebo? Y se observó a la inversa. Ustedes habrán visto en el curso de vuestros estudios, cuando van a la sala, que hay pacientes que con patologías relativamente poco serias están en un grado de gravedad extremo, que se agravan rápidamente pese a que uno diría la evolución debiera ser más benigna. Y por otro lado, pacientes que tienen una patología muy adversa o muy desfavorable y sin embargo uno dice, ¿y este cómo sigue vivo? Y encima parece más saludable que el anterior. Y cuando charlan con esas personas, si son lo suficientemente curiosos, van a ver que en muchos casos, no en todos, ojalá fuera todo así porque estaríamos en un hipotético mundo feliz, pero por lo general la gente que cree que tiene fe en curarse tiende a curarse. La gente que tiene la idea de que se va a morir, que se va a enfermar, tiende a enfermarse y a morirse. Es decir, es posible de enfermarse y morirse por la propia creencia. Y esto el médico lo tiene que tener muy presente porque es muy importante en nuestra relación médico-paciente, porque de la misma manera que además de administrar terapéutica podemos reforzar con un efecto placebo, que era la forma de la cual eran efectivos los chamanes de las tribus. La gente se curaba porque creía que el chamán o el brujo le iba a resolver todo. Y de la misma manera, vieron la gente que dice, me hicieron un trabajo, y ustedes ven que realmente está mal y comienzan a preocuparse y dicen, ¿y esta persona realmente el trabajo existirá?
No, no es el trabajo que le hizo algún parapsicólogo, es el efecto nocebo. Es decir, yo creo que algo me va a hacer daño. No hay nadie que a mí me pueda hacer un trabajo ni una maldición. Si hay acá alguien que me puede mandar una maldición, inténtelo. Lo importante es si yo creo que esa maldición me puede hacer efecto. Si yo creo que esa maldición me puede hacer efecto, habilito el efecto nocebo. Nuestros pacientes obviamente tienen la creencia abierta, es decir, están esperando de nosotros, con lo cual si nosotros les damos una actitud positiva, los encauzamos hacia una solución realmente proactiva de la problemática de salud o enfermedad que tienen, van a atender a la salud. Si nosotros los tratamos con el viejo modelo darwiniano de yo soy el doctor, le ordeno tal cosa y si usted no los prescribe es culpable de esto, de esto, de esto, y esos mismos pacientes están lejos de nosotros, no es simplemente una cuestión de trato o si quieren de humanidad, es una cuestión inclusive de dudosa praxis médica, porque están generando un alejamiento que genera efecto nocebo. Es decir, por un lado estamos haciendo terapéutica positiva y por otro lado estamos dañando esa terapéutica a partir de un efecto nocebo si es que no nos comportamos bien. Bien, entonces, a lo largo de esta charla hay un esquema que postulamos con la doctora Virginia Coronel, que es bioquímica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, por eso se llama esquema Quecliquian-Coronel, que deriva de otros esquemas anteriores, que tiene que ver con la obstetricia y los primeros 2 años de vida. Todo el tiempo del embarazo, más los 2 primeros años de vida, son un momento muy especial para cualquier médico en una cuestión muy importante. Los cambios que ocurran allí, los impactos que ocurran allí, van a tener más fuerza que los que ocurran en el resto de la vida. Pero cuidado, esto que nosotros remarcamos en obstetricia, es decir, cuidar de noxas, el embarazo y los primeros 2 años de vida, evitar factores dañinos y tratar de aplicar factores benéficos, no es que cese en el segundo año de vida, sigue por el resto de sus vidas, hasta en la geriatría. Lo único que cambia es que cuanto más joven, mayor el impacto. Cuanto más años, el impacto se va relativizando. Por eso se habla de los primeros 1000 días que pueden cambiar destinos en perinatología, porque las noxas que podemos sufrir durante esos primeros 1000 días pueden determinar a futuro enfermedades que hoy decimos de dónde salieron. Puede que nos hagan diabéticos, que padezcamos un cáncer, una enfermedad psiquiátrica. Puede que un niño cuando vaya a la escuela tenga un menor desarrollo cognitivo y un menor rendimiento escolar, que tenga endocrinopatías de un origen extraño, y ahora veremos que de extraño no tiene nada. Tiene que ver con una determinada lectura de una codificación genómica que a su vez tiene una interacción con el ambiente y tiene una interacción con esas creencias de las cuales hablaba, como les mostré al comienzo, Bruce Lipton. Nuestro esquema va a tener en estos primeros 1000 días, pero también en el resto de la vida, 3 grandes ítems. Por un lado, el epigenoma. Ya lo explicaremos. Por el momento, ustedes que saben que tenemos un genoma que se lee, diríamos básicamente, somos el fenotipo que se lee de nuestro genotipo. Es decir, yo tengo determinada secuencia genética en mi ADN, eso se manifiesta en proteínas que se determinan en esta persona que tienen aquí delante hablando de ustedes. Hasta ahí se creía eso. Sin embargo, es mucho más complejo que eso, porque hay algunos factores que se asociaban en la expresión del genoma que no habían sido considerados hasta principios de este siglo, con lo cual hoy hablamos de genoma y epigenoma, y lo explicaremos, y en toda la vida es así. Y por otro lado, hablábamos de flora intestinal normal, de flora bacteriana normal, que supuestamente eran microorganismos, bacterias, hongos o virus que no eran patógenos y no nos hacían ningún daño.
Y hoy a estas mismas microorganismos los consideramos agentes necesarios como un órgano más nuestro. ¿Por qué? Porque de la misma manera que se lee nuestro epigenoma, se leen instrucciones genéticas de esos microorganismos, es decir, de nuestro microbioma. Veremos a lo largo de la charla qué determina que tengamos un microbioma que se lea como salud o qué determina que tengamos un microbioma que se lea como enfermedad. ¿Qué determina que tengamos un epigenoma que se lea como salud o que tengamos un epigenoma que se lea como enfermedad? Y puede no leerse hoy, puede leerse dentro de 10 años o de 20 años y también veremos el por qué. Y sobre estos dos grandes pilares, la nutrición, que comienza en el embarazo y después también va a seguir en el niño en los primeros 2 años de vida, pero también impactará en nosotros el resto de nuestras vidas. Es decir, cualquier médico moderno debiera analizar claramente qué es lo que come saludablemente su paciente, pero inclusive saber que determinados alimentos, hoy sabemos, que tienen efectos terapéuticos que potencian la terapéutica de los fármacos, de las drogas. La terapéutica medicamentosa, ¿no es cierto?, llamamos obviamente terapéutica. La terapéutica nutricional, es decir, yo por ejemplo como, por decir algo, hago un asado, digamos algo sencillo, hago un asado y como una morcilla con jugo de naranja. Y estoy haciendo nutracéutica de la anemia. ¿Por qué? Porque la morcilla es rica en hierro y en hierro hemínico, y el hierro hemínico es el que mejor se absorbe, mejor que una pastilla de sulfato ferroso que me den como medicamento. Pero a su vez hay un determinado mordiente, un acelerante, que es la vitamina C, que hace que ese hierro se absorba de mejor manera, que está presente en el jugo de naranja. Entonces, esto parece no demasiado ortodoxo, pero ya lo conocían los viejos médicos, comiendo simplemente en un asado una morcilla con jugo de naranja, estoy tratando una anemia ferropénica. Este ejemplo, obviamente sencillo y cotidiano, se repite en decenas de oportunidades y hay que saber qué sirve para qué cosa y qué alimentos debiéramos contribuir a consumir a lo largo de la vida. Somos lo que comemos y por eso hoy sabemos que las personas obesas tienen mayor riesgo de cáncer por estar en un estado de inflamación crónica baja y que determinados alimentos, en especial las fibras vegetales, contribuyen a que esa inflamación ceda, fundamentalmente alterando a favor, produciendo gérmenes buenos en nuestros intestinos, que hacen que ese microbioma, o sea, la genética de esos microorganismos, se lea positivamente. Comemos comida chatarra, nuestro microbioma intestinal se altera hacia gérmenes que tienen instrucciones de enfermedad y entonces padecemos todo tipo de enfermedades, cánceres, diabetes, etc. Increíblemente, hoy en día debemos educar para esto. Bien, aquí esto lo podrán después leer si lo desean en el libro que se podrá distribuir o bajar de este sitio. Y también, si desean, pueden seguir mi página en Facebook, que es mi nombre, Profesor Dr. Roberto Keklikian. Ahí yo suelo publicar bastante de esto. Nacer en el siglo XXI, si ustedes, algunos de ustedes ya son una generación joven, pero si alguno escuchó Sumo, cuando Luca Prodan canta Años de Pablo Milanés, no dice el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, sino dice el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Y si ustedes lo buscan en YouTube, van a ver que al comenzar la canción hay como una murmuración, escúchenla con detenimiento, y es Luca, el pelado de Sumo, diciendo: qué triste que progresa la tecnología, pero no, el hombre no progresa, cada vez tiene más tecnología, pero no progresa en la humanidad. Esto implica de que en el siglo XXI tendríamos el desafío de progresar en nuestra humanidad para tener seguramente un mejor nacimiento, porque de todos los factores que hablamos,
ese embarazo y parto es lo que impacta de mayor manera y obviamente va a ser más positivo si es un parto respetado, responsable, seguro. Vimos que el estrés dañaba sobre el epigenoma. Un parto respetado, un parto donde la paciente y su familia se sienten a gusto y el profesional se siente a gusto y están todos en un nivel de armonía y respeto cultural, es generador de mayor salud a lo largo de la vida. Entonces, vamos a hablar algo que comienza en los primeros 1000 días de vida, pero que seguirá por toda la vida. Nutrición materna y feto-neonatal, luego hablaremos de epigenética, luego tocaremos la expresión de esos microorganismos buenos que teníamos y por último hablaremos de las simpáticas monjitas de Milwaukee y ustedes me harán las preguntas que deseen. Durante la nutrición es importante saber que además que la embarazada consuma alimentos apropiados, lo cual lo veremos cuando hablemos de microbioma intestinal de la embarazada, hoy sabemos un concepto que yo quisiera que ustedes se lleven de esta charla, que nadie de los que hayan estado escuchando aquí lo ignore. Ustedes observan aquí en la imagen, aquí abajo, en la X del cromosoma, hay una parte naranja que se llama telómero. Es un extremo. Cuando nosotros estudiamos, en mi generación, lo que te decían es, el telómero no sirve para nada, es la parte que tiene un ADN no codificante, es decir, no se lee. Bueno, entonces si no se lee, no sirve para nada. Hasta que alguien descubrió que la longitud de esos telómeros era algo así como lo que determinaba cuántos años íbamos a poder vivir nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que nuestras células se dividen, pierden un trocito muy pequeño de ese telómero. Y aparecen células nuevas. Nosotros no tenemos las mismas células que aquellas con las que nacimos en nuestra piel, sino, por ejemplo, una herida no podría cicatrizar. Se van renovando. ¿Por qué envejecemos? Porque llega un determinado momento en que los telómeros se van agotando y entonces nuestras células ya no se pueden, digamos, duplicar en forma eficiente, porque ya no les queda o les queda poco telómero para cortar. Por eso es más frecuente que aparezcan cánceres y determinadas patologías degenerativas en la tercera edad, porque obviamente estas personas ya no tienen la posibilidad de reemplazar células jóvenes por otras células jóvenes. Y por eso finalmente los seres humanos entramos a la senectud y morimos. Alguien diría que el sueño de la inmortalidad, o por lo menos de una vida muchísimo más larga, dependería de quien logre alargar esos telómeros. Si el telómero no es nada más que un hilo, que podríamos compararlo con un hilo que está en un carretel, y vamos cortando pedacitos del mismo a lo largo de nuestras vidas, qué interesante sería tener el telómero más largo, porque voy a tener una vida no solo más larga, sino porque como las células que se renuevan son nuevamente células jóvenes, voy a vivir más sano, es decir, voy a tener una vida más larga, más sana y más joven, porque obviamente voy a tener células jóvenes más tiempo. Ustedes ven que hay personas que tienen la idéntica edad cronológica y sin embargo ustedes lo miran y dicen, este parece de 30, este parece de 50, este parece de 40 y los tres tienen la misma edad. ¿Qué pasó? Evidentemente que uno tiene telómeros más largos que otros, además de otros factores de salud que allí veremos. ¿Se puede hacer algo para alargar estos telómeros? Y aunque parezca mentira, ya hoy sí lo sabemos. Se sabe desde el año 2016, o sea, desde hace poquito. Pero era algo que era conocido en forma empírica, que es que si una madre, en el momento que nace su niño, es capaz de amamantarlo en forma exclusiva, es decir, no darle ningún otro alimento que la teta materna, y este alimento le es suficiente, entonces ese niño, uno observa a los 5 años de vida qué longitud de telómeros tiene comparado con otro niño que no pudo ser amamantado en forma exclusiva las primeras 4 a 6 semanas inmediatas posteriores a su nacimiento. Es decir,
recibir lactancia materna exclusiva, por lo menos el primer mes de vida o mes y medio, alarga la vida. Entonces, hoy por hoy, debiéramos explicarle a toda madre que va a tener un niño la importancia de amamantar para que ella elija, porque nosotros no somos Dios ni podemos obligarla, es una elección de ella, pero ella puede elegir proveerle a su hijo una vida más larga. Vieron que hay animales que tienen menos años de vida que nosotros. Nosotros vivimos más años, por ejemplo, que los perros, pero menos años que los elefantes. Bueno, ¿a qué se debe? Y a cada especie tiene determinadas longitudes de telómeros que son distintas y por ende les dan una mayor o menor longevidad. Si somos capaces de trabajar en esto, capaz podemos construir para el futuro una generación que viva tal vez 100 años o un poquito más, y además que esos 100 años, la mayoría de ellos la viva joven y sano. Obviamente es un desafío utópico en este momento, pero yo estoy convencido que estas palabras que yo digo, cuando yo ya no esté en este mundo, y ustedes sean seguramente señores muy grandes, recuerden y digan, y Roberto nos lo dijo y aquí está. O sea, por lo menos de este mundo me iré con esa esperanza, y no sé si con esa esperanza o hasta no sé si viendo alguna parte de esto, porque la medicina se acelera de una manera cada vez mayor. Por eso ustedes van a tener que estudiar el resto de vuestras vidas, porque esto se sabe desde 2016. Yo soy obstetra, y si yo no estudiaba esto, y no se lo digo a la señora, le estoy quitando a su hijo una oportunidad vital. Pregunten a ver cuántos obstetras saben esto. Muchos lo saben, otros no, y asisten a las mismas pacientes. ¿A ustedes les parecería justo que según el médico que me toque, yo no tenga la posibilidad de acceder a este conocimiento? O en la especialidad que ustedes elijan, ¿les parece justo que vuestros pacientes no tengan la posibilidad de acceder al último conocimiento, el mejor para ellos, porque ustedes no se actualizan? Estamos en una medicina que ha cambiado de paradigmas. Acá tenemos otro ejemplo de nutrición, que es el hierro y el ácido fólico. Hoy sabemos que durante el embarazo suplementar con ambos de ellos mejoran el desarrollo neurocognitivo. En el caso de hierro es esencial inclusive para determinadas conexiones interneuronales y el desarrollo de las neuronas. El ácido fólico también trabaja, esto obviamente si lo quieren leer en detalle está publicado ahí en mi página de Facebook, pero lo interesante saber es que suplementar es importante. Hoy en día no sé si el asunto es tratar a una embarazada que no esté anémica porque tengo miedo que en el parto con la hemorragia se me muera porque ya de antemano tenía una anemia. Yo creo que la cosa cambió y fue hacia un estándar un poquito más exigente. Es decir, si la embarazada está anémica, estamos en un momento tardío de la depresión de hierro, porque ya se está manifestando por anemia en la embarazada. Antes tuvo una cierta falta de hierro que todavía no se manifestaba en anemia. ¿Y qué es lo que sería deseable para una embarazada que está gestando un niño? Que ese niño pueda acceder a reservas suficientes de hierro. Cuando estamos tratando a una embarazada anémica que generó esa situación, en lugar de alimentarse correctamente, ya estamos llegando un poquito tarde. Y de la misma manera, los embarazos del siglo XXI, sería deseable que todos pudiéramos nacer con nuestras madres habiendo querido planificar ese embarazo, alimentarse de forma apropiada. Fíjense que el otro factor que alarga los telómeros es que una mujer tenga un peso apropiado para su estatura, es decir, un índice de masa corporal apropiado, porque la obesidad o la extrema delgadez se correlacionan con telómeros más cortos en el recién nacido y el niño de 5 años, y por el contrario, el peso materno adecuado y la alimentación adecuada con telómeros más largos y una vida más larga. Y era simplemente darle de comer. Hablemos entonces ahora de esto que se llama epigenética. Para eso les voy a contar una historia. En algún momento se pensó que somos lo que nuestros genes dicen, la secuencia de bases
adenina, citosina, timina, guanina en determinado orden, que eso se lee y eso determina quiénes somos. Y que el ambiente en cierta medida podía llegar a impactar, de hecho lo hace, pero que si uno tenía una determinada carga genética, eso determinaba ya su destino en forma irremediable. En esa creencia, que no es una creencia de 200 años atrás, en 1990, es decir, estamos hablando nada más que de 30 años atrás, se inició el proyecto Genoma Humano en los Estados Unidos. Querían determinar para todos los seres humanos qué secuencias de genes respondían con patrones de salud, de enfermedad, y tener como una especie de gran registro de todas las secuencias de genoma posibles. Entonces uno podía ver el genoma de una persona, es decir, leer cómo estaba secuenciada su adenina, timina, guanina, citosina, y decir, a tal edad vos vas a sufrir cáncer, a tal edad vos vas a ser inteligente, a tal edad vas a morir o a tal edad vas a ser sano. Esto generó un gran revuelo, porque alguien dijo, Dios mío, el que tenga un genoma desfavorable, ¿quién le querría dar un seguro de vida? O una medicina prepaga, ¿quién querría atenderla? Y debatimos, mientras que el proyecto Genoma Humano avanzaba, si realmente no había que determinar que fuera secreto para cada persona, porque de lo contrario era generar a aquel que ya iba a sufrir una enfermedad una doble minusvalía. Ahora ya iba a ser un paria no solo por estar enfermo, que era una desventaja, iba a ser un paria, ahora sí, por llevar una secuencia genética que lo iba a enfermar, con lo cual si se le negaba aún mayor acceso a la salud, iba a ser estar en aún mayor desventaja. Y todos debemos ser iguales y en nuestra sociedad no debe haber parias. Bueno, esta discusión nunca llegó a saldarse, como ustedes verán, hoy no hay ninguna ley que prohíba conocer el genoma humano, porque hubo una sorpresa absolutamente inesperada cuando se codificaron todos los genes posibles que tenemos los seres humanos. La sorpresa. Nosotros, para ser tan complejos como somos, necesitábamos tener por lo menos 100.000 genes. Sin embargo, los buscaron. Esto lo anunció a principios del año 2000 Bill Clinton junto a Tony Blair, que eran los gobernantes norteamericano e inglés en ese momento. Nosotros teníamos tan solo 30.000 genes en lugar de los 100.000 que creíamos. Y había plantas que tienen más genes que nosotros. Y esto parece herir nuestro narcisismo. ¿Cómo es que nosotros podemos tener menos genes que una planta que es mucho menos compleja que nosotros? Había algo que faltaba. ¿Cómo es que podíamos ser más complejos si lo que se leía era mucho menos complejo? Y entonces apareció un viejo concepto que había sido desarrollado por Conrad Hall Waddington tras la Segunda Guerra Mundial, que decía que no era solo la secuencia de ADN, citosina, timina, adenina, guanina, sino de otros factores lo que determinaba que se expresaran o no estos genes y de la manera que lo hacían. Para eso voy a interrumpir compartir pantalla y le pido a los coordinadores, me están viendo, supongo, en la imagen, si no, por favor, que alguien me avise. Bueno, voy a tomar al azar, aquí agarré una revista Noticias. Si ustedes ven, supongamos que Noticias fuera la secuencia de adenina, citosina, timina, guanina, y que eso determinara, por ejemplo, o que voy a ser muy saludable, o que voy a padecer un cáncer, lo que fuera, lo que se lea. Esto era el genoma. ¿Qué es el epigenoma que planteaba Waddington? Estas letras, pensemos que son las bases, que la N, la O, la T es citosina, adenina, timina, guanina, y se van dando en una determinada secuencia. Pero están arriba de algo, del papel. Este papel, si ustedes observan, si yo quisiera borrar estas letras con mis dedos, ¿ven? Les paso mis dedos, no pasa nada, el genoma es inalterable.
Si yo le prendo fuego al papel o le tiro un chispazo, seguramente se daña y se lee otra cosa. Esto es, por ejemplo, Hiroshima, una bomba atómica que genera tal daño, ¿no es cierto?, sobre los genes, que hace que ya se lean de otra manera y genera una mutación genética. Pero estimamos que las mutaciones genéticas son extremadamente raras a lo largo de la vida. Necesitan Chernobyl, algún hecho bastante embromado. Sin embargo, el ambiente influye constantemente sobre la genética con noxas mucho menores que una bomba atómica. ¿Y por qué? Porque influye sobre las proteínas, sobre el papel, en este caso, que va a representar las proteínas, y si yo doblo el papel, antes se leía noticias, ahora ya no leemos noticias, ahora estamos leyendo notic con mucha suerte, y esto implica otra expresión, o podría estar leyendo no, o podría estar leyendo todo. Esto es epigenética, es decir, es los genes más las proteínas que los sostienen, si se doblan, si los muestran o si los esconden, si los encienden o si los apagan. Y además de esto, hay otras formas de encender o apagar por vía de la epigenética. Ustedes cuando comiencen a estudiar van a ver en mucha bibliografía de cáncer que dice metilación en cáncer tal, tal y tal. ¿Qué es esto de metilación? Es simplemente que un grupo químico se ha combinado con alguna parte del ADN. Yo voy a dar un ejemplo para que ustedes lo puedan entender con mis dedos. Mis dedos son un grupo metilo. Acá ya ahora no se lee noticias, se lee nos. ¿Entienden? Y ese leerse nos puede decirle a mi organismo, cuando seas lo suficientemente débil, desarrollas un cáncer. Entonces, y esto es mucho más fácil, comer mal, estar en un ambiente con determinados factores ambientales insalubres, químicos, físicos o biológicos, no sabemos inclusive los efectos de la actual pandemia de COVID, puede determinar distintas variaciones epigenéticas. Entonces, entre ellas, la metilación, o por el contrario, la desmetilación, o en el caso otro van a ver los grupos acetilo. Los grupos acetilo, a la inversa de los metilos, no tapan, sino que abren de alguna manera las proteínas. Entonces, cuando yo desacetilo, en realidad apago, y cuando acetilo, enciendo porque muestro más. Pero eso ya es algo demasiado sofisticado. Quédense con el concepto de que hay un genoma, que sería, en este caso, la palabra noticias, adenina, citosina, timina, guanina, y un epigenoma, que sería el papel y mis dedos, o sea, las proteínas y los grupos químicos que pueden interactuar, más algunos otros factores, como por ejemplo la lectura de ARN mensajero. Entonces, iremos nuevamente a la presentación. Vean acá en pantalla que esto que se llama histonas, también van a ver ustedes esto en trabajos científicos, cuando ustedes hablan de cáncer, etcétera. La cola de histonas no es nada más que el lugar donde de proteína, la histona es una proteína que forma el nucleosoma, y ven cómo lo que está enrollado no se lee, lo que está extendido es lo que se lee. Entonces, fíjense cuántas combinaciones podemos tener nosotros para leerse. Tenemos 30.000 genes de base, pero las combinaciones son muchísimo más que 100.000. Si nada más pensamos en se dobla, no se dobla, se desdobla, se metila, se desmetila, se metila aquí, se metila allá, se combina de una manera o de otra. Y todo eso depende de algo tan básico sobre qué tipo de vida saludable tenemos, si somos felices, si somos alegres, si comemos bien y si estamos en un ambiente sano. Creer o reventar. La vieja escuela de la medicina, de la higiene de salud, hoy se ha vuelto más importante que antes. Un buen médico debiera ser un buen higienista, pero ahora con mucha mayor base científica, es decir, conociendo lo que va a ocurrir. Vamos a ver si me permite esto seguir adelante. Estos señores que van a ver, este es el bueno de Larson Bigren, este es Marcus Pembry, un inglés, el otro es un sueco. Ellos encontraron la explicación de esto a través de un estudio, al cual hoy no me voy a referir porque si no se alargaría mucho la charla, lo pueden leer en todo caso en el capítulo,
que se hizo en un pueblito sueco totalmente alejado de Estocolmo, llamado Överkalix. Lo que tenía de bueno ese pueblo era que la gente prácticamente nacía, vivía y moría allí, y que el párroco del pueblo llevaba el registro de las cosechas y de los efectos adversos que había a lo largo de años y años. Y se veía, por ejemplo, que las cohortes de hombres y mujeres que habían padecido hambruna cuando habían sido gestados, tenían, sus padres, obviamente su madre, tenían menor salud que aquellos que habían tenido épocas de buenas cosechas. O, por ejemplo, se observaba que los jóvenes que fumaban alrededor de los 10, 11 años, o sea, en la pubertad, sus hijos tenían peor calidad de vida porque básicamente el momento más sensible en el que se puede impactar sobre el epigenoma de un ser humano, si se trata de alguien de género femenino, es cuando está intraútero, porque en ese momento está preparando los óvulos para que esa recién nacida sea futura madre. Y si somos hombres, cuando estamos intraútero no estamos creando nuestros espermatozoides, sino que se crean en la pubertad. Y entonces, si fumamos en el momento que estamos generando nuestros espermatozoides, la modificación epigenética puede aparecer entre los mismos y nuestros hijos podrán ser insalubres o con menor salud. Y lo más triste es que nuestros nietos también pueden heredar esto. ¿Se heredan los cambios epigenéticos? ¿Sí o no? Depende. ¿Se pueden revertir? ¿Sí o no? Depende. Sabemos que sí se heredan hasta cierto punto y no con la misma fuerza que heredar una secuencia genética, como ustedes estudiaron por las leyes de Mendel. Pero lo que sí sabemos es que hoy en día estamos ante el desafío que podríamos desde producir daño hasta revertir el daño cambiando cuestiones ambientales. ¿En qué grado? No lo sabemos. La medicina se va a ir sofisticando cada vez más y nos va a dar día a día nuevas respuestas que yo no sé, que ustedes no saben, pero que ustedes y yo podremos ir estudiando a medida que aparezcan. Entonces aquí tenemos, fíjense ustedes aquí, que por ejemplo, este es un ADN de célula normal que tiene un solo grupo metilo, el ADN es lo celeste, con o sea, ahí alrededor de todo esto va la proteína y la secuencia de adenina, citosina, timina, guanina, y sobre ella, básicamente, esto rojo representa un grupo metilo. Fíjense que las células cancerosas, cuando las estudian, ven que en lugar de tener un grupo metilo, tienen varios. Esto determinó que se lea cáncer. Esto es una hipermetilación. Acá, el celeste está representando a la proteína. El hilo está representando la secuencia de adenina, citosina, timina, guanina. Y el rojo, los círculos rojos, los grupos metilos, que de alguna manera determinan distintas expresiones de genes, ya sea encendiendo o apagando algunos que van a codificar desde salud hasta enfermedad. Por ende, esto es epigenética y como ya dijimos antes, alterar, o sea, la epigenética ya no habla de la alteración de la secuencia del ADN. La alteración de la secuencia del ADN la estudia la genética, es decir, la genética estaría dedicada a la adenina, citosina, timina, guanina, a las bases de ADN. La epigenética estaría estudiando todo el contexto, esas bases rodeadas de sostenidas por esas proteínas y rodeadas eventualmente de distintos factores como podían ser, por ejemplo, los grupos metilos. El factor ambiental ya hablamos, y entonces aquí hablamos de algo que es importante, la plasticidad del epigenoma. Bruce Lipton y quien les habla estamos convencidos que según hasta lo que creemos, ni hablar lo que comemos, cómo vivimos, el sol que tomamos, etc., nuestro epigenoma está en constante interacción con el ambiente y modificándose. Es decir, todos los días estamos curándonos o enfermándonos de la manera de la que elegimos vivir, ser felices o no.
Distintos fenotipos entonces se van a expresar y distinta salud o enfermedad según el ambiente al que sea expuesto cada ser humano. Y esto va a terminar en lo que dijimos antes. Si tengo una mala epigenética, porque sufrí varias noxas, voy a tener cánceres, trastornos metabólicos, degenerativos, etcétera, que antes se decía, bueno, es porque tenés una mala genética y listo, y el ambiente, es decir, tenés una mala genética y fumás, está perfecto, tuviste un cáncer de pulmón por fumar como una chimenea, porque eso fue como el fósforo que hizo explotar la pólvora. Pero había nada más que esos dos factores. Hoy esos dos factores se reconocen, pero hay un tercero, que es, tenés una buena o una mala epigenética. Es decir, podés tener una epigenética, perdón, una genética relativamente desfavorable, pero evitás las noxas que hagan que esa genética desfavorable se manifieste y evidentemente vas a tener menor chance de tener, por ejemplo, un cáncer de pulmón o una enfermedad degenerativa. El neurodesarrollo, lo que hablamos, y fundamentalmente el estrés. Evitar que la embarazada tenga estrés, porque el estrés determina la segregación de cortisol materno, y el cortisol materno es muy dañino para las neuronas del niño por nacer. Reduce su número y su capacidad sináptica. Imagínense entonces, si una madre está gestando un niño, ¿qué van a hacer? Con algunas pocas neuronas menos y con algunas pocas conexiones menos. Pero esas pocas neuronas menos y esas pocas conexiones menos hacen de que cuando vaya a la escuela tenga un rendimiento escolar totalmente distinto a otro niño que fue gestado por una madre en condiciones adecuadas. Entonces, pasamos de la primera pata, que era el epigenoma, del modelo Quiquitián-Coronel, sobre el cual impactaban los factores ambientales y el estrés, duelo, alguien que se muere, otros factores psíquicos, y se leía a una segunda parte, el microbioma. Hasta aquí dijimos, somos lo que se lee del epigenoma, de nuestro epigenoma. ¿Esto es verdad o es mentira? Es una verdad parcial. En realidad somos lo que se lee de nuestro epigenoma más nuestro microbioma. Veamos ahora qué es nuestro microbioma. Acá van a ver la composición de las bacterias intestinales normales. Van a poder observar que hay un filo bacteriano llamado Firmicutes, otro que se llama Bacteroidetes y otros que tienen mucha menor incidencia. En esta proporción, esta es la proporción normal en el intestino, en nuestra materia fecal, de Firmicutes y Bacteroidetes. Lo que podríamos decir, para hacerlo sencillo, porque si no hablaríamos horas, es que los bacteroidetes son bacterias buenas y los firmicutes son bacterias malas. Es decir, el microbioma, o sea, a ver, el firmicute y el bacteroidete es una bacteria, son bacterias que vamos a llamar microbiota, con T, microbiota es la bacteria. Lo que tienen de ADN que se lee o ARN que se lee es su microbioma, es decir, es la codificación genética que pueden expresar y que nuestro organismo va a leer para ser saludable o no. Si yo tengo un aumento de firmicutes más allá de esta proporción, tiendo a las enfermedades de las que hablaba, cáncer y otras. Mientras que por el contrario, si yo tengo una mayor proporción de bacteroidetes, tiendo hacia la salud. Y entonces comenzó el sueño. ¿Podría yo de alguna manera modificar estas bacterias? Lo primero que se usó, y ustedes esta propaganda seguramente lo habrán visto, era Pancho Ibáñez con el comete un Actimel con L-Casei defensis y esto te modifica tu salud. Con el tiempo se supo, sin hacer propaganda a ninguna marca, que el L-Casei defensis, si bien era una bacteria que podía considerarse de las buenas, el comérsela con un yogur
no garantizaba que se incorporara a la flora intestinal activa. Por lo tanto, era inútil comer yogur con LK6 defensis. Por lo tanto, desapareció el LK6 defensis de esto. ¿Qué se quería usar al LK6 defensis, a esa bacteria? Como un probiótico. Yo en un alimento sumo bacterias buenas y trato de sumarlas al intestino de inmediato. ¿Hay probióticos hoy en día? Claramente los hay, pero no son precisamente los más efectivos. Hoy en día, cada vez que ustedes vayan a dar un alimento o algo, busquen en la bibliografía. Yo mismo, si ustedes me dicen, ¿y qué alimento usted recomienda con probióticos? Tendría que poderme mirar, porque por lo general muchos de ellos terminan siendo totalmente inefectivos. No obstante, hay algunos que sí tienen bacterias que han demostrado que se pueden incorporar, y en este sentido la nutracéutica que estamos hablando, que entre otras cosas administrar probióticos, nos da cada vez más posibilidades. Pero hay una cuestión que sí no falla nunca, y es los prebióticos. ¿Qué es esto de los prebióticos? Los prebióticos son simplemente alimentos, no bacterias. El más fácil que ustedes sepan es fibra vegetal. La fibra vegetal es básicamente en el alimento, y simplemente digo, bueno, es una fibra. Y sí, no sabemos por qué, pero ustedes comen mucha fibra vegetal y aumentan los bacteroidetes y son más sanos. Entonces es un prebiótico, es un alimento que positivamente les aumenta los bacteroidetes. ¿Quieren ir a comer comida chatarra? Coman toda la que quieran. Cuando comen comida chatarra, ¿qué aumentan? Los firmicutes. O sea que, querramos o no, la comida chatarra produce cáncer, produce enfermedades neurodegenerativas. No se puede demostrar como comenzó con el tabaco, cuando apareció esa famosa guerra que ustedes no vivieron porque ni habían nacido, si fumar era saludable o no. Hoy en día a nadie se le ocurriría esto, pero las tabacaleras estaban a mostrar que fumar era fallo, ni por lo menos no era insalubre. Bueno, hoy lo que ven es que ya como las propias industrias tomaron esas medidas, vieron que ocurrió esto, tienden hacia ser saludables. Entonces, por ejemplo, en las cadenas de comidas rápidas les ofrecen lomito u otras opciones vegetarianas u otras opciones saludables porque tienen miedo que algún día les hagan un juicio como decir usted vendió todo comida tóxica. Entonces ellos le ponen un cartel. Y no sé si a ustedes les llamó la atención una propaganda, acá bueno, como es una charla universitaria, no hay prohibición de decir marcas, de Coca-Cola, que la empresa Coca-Cola, la compañía Coca-Cola, dice más de la mitad de nuestras gaseosas son de bajas calorías o sin azúcar. Y uno dirá, ¿y para qué pone eso en una propaganda? ¿Qué argumento de venta sería ese? El argumento de venta es muy sencillo, que si ustedes se toman 2 litros de la Coca-Cola, la Pepsi o la bebida que ustedes quieran común, la que tiene azúcar, están tomando una dosis que aumenta los firmicutes de vuestro organismo porque están más que triplicando el consumo máximo de azúcar puro que recomienda la Organización Mundial de la Salud para un día. Es decir, supuestamente si yo tomara Coca-Cola con azúcar, no debiera tomar más que una botellita de 600 mililitros, la más grandecita, esa de las pequeñas, por día. Si no, estoy tendiendo a aumentar mis bacterias malas, mis firmicutes. ¿Qué hace Coca-Cola? Y Coca-Cola por todos los medios le ruega al cielo que la gente se acostumbre a tomar Coca-Cola cero, y hasta tuvo experimentos fallidos como la Coca-Cola Life, que alguno la recordará, pero bueno, a la gente no le gustó y desapareció. ¿Cuál era el intento de Coca-Cola en esa Coca-Cola verde que justamente era ecológica? Cambiar gran parte de azúcar por stevia. Al ser stevia un edulcorante natural, pero que no generaba estos picos de hiperglucemia, evidentemente le daría una mejor situación en lo que es el balance alimentario. Veamos entonces ahora qué pasa en una embarazada. En una embarazada, el microbioma
como cualquier ser humano, en su intestino está presente, lo mismo que en su útero, en su placenta, en cervix. No vamos a hablar acá de estas cuestiones que más bien serían de una clase mía de obstetricia, o eventualmente estoy a disposición de las autoridades del COCAEM para colaborar con ustedes en cualquier webinario que a futuro quieran organizar para hablar de cualquiera de las derivadas de estos temas, porque la verdad que son infinitos. La idea de ustedes es mostrarles un pantallazo de hacia dónde vamos. Pero pensemos acá nada más que en uno solo de estos factores, el intestino materno. Habíamos dicho que esta madre, si tiene un intestino con bacteroidetes y firmicutes en una determinada proporción, tiende a estar más sana ella o tiende a estar más enferma. Pero hay una pequeña cuestión. ¿Esa alimentación es solo importante para ella? No, porque lo que se observa de la misma manera que se observó antes con los telómeros que la lactancia los alargaba, acá lo que se observa es que el recién nacido, cuando toma la teta de la madre, la leche materna, por una rara situación, tiene exactamente la misma proporción de microbiota que tiene el intestino materno. Ustedes dirán, pero esto es una cosa de loco. ¿Cómo puede ser que haya bacterias en la leche materna que estén en el intestino materno y en igual proporción? Por ahí hubo una teoría totalmente descabellada, que era que la madre contaminaba, ¿cómo se llama?, con algún residuo de sus heces los pechos maternos. Obviamente, si esto fuera así, obviamente el niño padecería sepsis neonatal, porque no solo contaminaría con bacteroidetes y firmicutes, contaminaría con Escherichia coli y otros patógenos, y el niño amamantaría, o sea que las tetas tienen que estar limpias para poder amamantar, y la leche y la microbiota materna, bacteroidetes y firmicutes, viene desde la leche. ¿Y cómo llegó allí? ¿Por la sangre? Y no, ya sabemos que por más boba que sea una bacteria, si circula por nuestro organismo, nos generaría una sepsis. Hasta que alguien encontró cuál era el mecanismo. Nuestro organismo, nuestros intestinos tienen placas de Peyer, por ahí las bacterias ingresan al sistema linfático de la mamá. Y a través de la linfa llega finalmente a los conductos donde se acumula y luego se eyecta la leche. Por eso hay una cuestión que es clara. Si yo quiero que un recién nacido tenga una microbiota sana en su intestino, durante el embarazo debiera alimentar en forma correcta a la madre. Así desde el vamos, la microbiota del intestino del niño va a ser más sana. Y una cuestión, fíjense que por alguna rara cosa que todavía no se sabe, si uno nace por parto normal, tiene esta distribución normal de firmicutes y bacteroidetes. Si uno nace por cesárea, uno tiene una mayor predisposición de tener más firmicutes, o sea, como si hubiera comido comida chatarra. Pero ahí no alarmarse, no dejen de hacer una cesárea si es necesaria por esto. ¿Pero por qué? Porque a los pocos días, por la lactancia materna, automáticamente esto vuelve, por suerte en los niños, a la relación saludable entre firmicutes y bacteroidetes. Lo que es muy importante es alentar a la madre a que luego de una cesárea amamante al niño, porque ya tiene un factor desfavorable que hay que tratar de removerlo cuanto antes. Hablamos de nutrición, hablamos de la microbiota y hablamos del epigenoma, de los factores ambientales y básicamente de los factores psíquicos. Dijimos que iba a quedar para el final. El final de esta charla es ¿cómo podemos ser felices nosotros todos los días? Dirán, Dios mío, miren el profesor que nos trajeron acá, ahora se puso a divagar, Dios mío, ¿quién aguanta este tipo? No, quédense tranquilos, lo que vamos a explicar es algo que es lo siguiente. En este convento de Milwaukee, habíamos dicho que las monjitas que eran más felices vivían más años, y las que eran más infelices vivían menos años y eran más enfermas. ¿Cómo sabían su grado de felicidad o infelicidad y cómo hicieron el estudio? Tomaron un convento porque eran todas mujeres más o menos de la misma raza, de la misma clase social, de la misma alimentación previa,
y que a lo largo de su vida hacían la misma cosa, ser monjas, se levantaban todas el mismo día, a la misma hora, el mismo día, etc. Entonces había pocos factores de confusión, no era lo mismo que cuando intentaron hacer el primer estudio y dijeron, bueno, en Utah se vive más años que en Nevada. Y alguien dice, bueno, pero si en Nevada hay casinos, hay ruleta y Dios sabe cuántos vicios más, capaz que sea esa la causa. En cambio, las monjas tenían exactamente la misma vida. ¿Y cómo hicieron para saber cuán felices eran? Y básicamente tomaron, en el siglo pasado no había computadoras, hasta bastante avanzado el mismo, y había lo que se llamaba, las monjitas solían llevar su libro diario, su registro, mi diario, donde escribían sus vivencias, como una especie de recuerdo. Y a los investigadores se les ocurrió tomar los libros diarios de dos monjitas que tenían personalidades drásticamente opuestas. Una era alegre, en el libro escribía, entro a este convento porque me vinculo con Dios, con alegría, ha llegado un momento en el cual soy feliz, siento que estoy desarrollando mi vocación. Y otra, por el contrario, escribía, he decidido para llegar al buen Dios flagelarme, con rigor estudiaré química, bla, 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 y seré estricta respecto, bueno, una cuestión bastante amarga. Y uno diría, bueno, ¿en qué podría cambiarle algo ser amargado o ser feliz? Bueno, la monja amarga a los 60 y pico de años tenía un accidente cerebrovascular, la monja amable a los 80 y pico estaba sana, vivita y coleando. Entonces dijeron, bueno, pero son dos monjas. ¿Saben lo que hicieron? Estudiaron todo el convento. Y según la personalidad de base que tenía la monja que estudiasen, daba inexorablemente que vivía más o vivía menos según esa simple actitud de vida que se reflejaba en un diario autobiográfico. Ahora bien, uno pregunta, está bien, pero el doctor Kiklikian nos dice que seamos más felices y qué es lo que hace a uno más feliz. Y yo les recomendaría que ustedes puedan, hay distintas bibliografías al respecto, pero se los voy a hacer yo en forma bastante sencilla. Hay dos tipos de felicidad, la felicidad extrínseca y la felicidad intrínseca. La felicidad extrínseca es, por ejemplo, lo que consumimos nosotros, si ganamos un dinero en la lotería, es decir, cualquier cosa externa que nos dé supuestamente una alegría. Esa no genera un aumento de felicidad. Ustedes dirán, pero esto es una estupidez. Si yo me gano $1.000.000 en la lotería, ¿cómo no voy a ser más feliz? Es obvio que soy más feliz y es felicidad extrínseca. Y entonces yo les digo, sí, usted va a ser feliz el primer mes, el segundo mes, pero el tercero va a ser igual de feliz que antes de ganarse el $1.000.000. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto es porque perdí el $1.000.000. No, no, no. Yo le garantizo que usted va a ser igual de feliz aún si usted tenga un poco más de $1.000.000. Porque lo que le pasó fue que en el momento que usted fue impactado por la felicidad extrínseca, la superficial, usted sintió un mayor grado de bienestar, de felicidad. Pero esta felicidad extrínseca tiene un fenómeno que en psicología se llama adaptación hedónica. Al tercer mes, ustedes ya se acostumbraron a ser ricos, entonces serán más ricos, seguro son mucho más ricos que antes, pero son igual de felices que lo que eran antes de ganarse la lotería. No les cambió nada. Por el contrario, la felicidad intrínseca es la emocional. Es, por ejemplo, ustedes anhelan recibirse de médicos por concretar vuestra vocación, eso no se lo saca nadie. Y eso es saludable para vuestras vidas. Ustedes tienen amistades, tienen amores, tienen cuestiones que salen desde la generosidad genuina, no desde la generosidad donde yo digo, mirá, te doy tal cosa, te regalo tal cosa para que otro me dé una aprobación. Esa segunda supuesta generosidad sería una felicidad extrínseca, me aplauden en un ámbito, pero en el fondo yo sé que es mentira. Pero si yo soy capaz, por ejemplo, de hacer un acto generoso simplemente en silencio y sin que nadie se entere, y a la mañana siguiente puedo cuando me levanto mirar al espejo y decir, fui capaz de hacer algo por alguien y no se lo dije a nadie, lo hice solo por mí.
seguramente soy una mejor persona, créanme, no saben lo bien que se siente. Por eso alguien dice que la generosidad y la actitud positiva es uno de los más potentes antidepresivos, aún por encima de la fluoxetina u otras drogas. De hecho, a la gente mayor que termina y se jubila, se le dice, trate de no mantenerse simplemente acobachado en su casa, sino que hasta si desea, haga alguna acción social de ayuda, ayude a otras personas, o encare un hobby que usted siente que realmente le gusta y lo expresa, porque eso va a ser el mejor medio de tener una salud mental apropiada, una salud biológica apropiada, y como decía nuestro amigo Bruce Lipton, sobre esta creencia positiva y esta felicidad intrínseca va a impactar sobre nuestra epigenética, que se va a expresar molecularmente de una manera mucho más saludable. Tomar buenas decisiones médicas, entonces, llegamos al final, en el siglo XXI, implica que nos actualicemos constantemente y con enfoque y actitud humanística. Por eso, básicamente, estamos frente a lo que muestra esa pequeña tira, que dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Y el personaje se queda mirando y decía, podría ser mejor que me den un multiple choice. Obviamente, ¿cuál es el sentido de la vida? Es bastante difícil y para cada uno será seguramente una interpretación distinta. Recuerden que tienen la posibilidad de acceder gratuitamente al libro que habla de lo que aquí hemos hablado. Se encuentra en internet, se puede bajar inclusive de esa página, o a mi canal de YouTube, o a mi página en Facebook, de la cual pueden, si quieren, hacerse amigos, o sea, ser seguidores. A todos, gracias por escucharme, y voy a estar a disposición de ustedes para contestar las preguntas que ustedes deseen hacerme. Gracias a todos por vuestra atención. Doctor, muchas gracias por su presentación. La verdad que es un honor tenerlo en el Congreso. Yo creo que hablo por todos los participantes al decir que es un tema muy interesante, y es por eso que la audiencia también tiene varias preguntas para usted. En los próximos minutos, hasta cumplir la hora de la disertación, vamos a ir diciendo las preguntas. Una de ellas es de Amaya Candela. Pregunta, ¿se conocen factores que protejan a los telómeros del acortamiento ya en la vida adulta? No, en este momento, o sea, piensen de que, a ver, por el momento no, lo cual de todos modos siempre lo que voy a decir es algo. Que yo no los conozca no quiere decir que no se conozca. Es decir, cada vez que yo diga no lo sé, están frente a un profesor con conocimientos limitados y posiblemente, ¿no es cierto? Esta tarde, por ejemplo, excelente pregunta, voy a ver ahora, pero en lo último que he leído todavía no, que se estaba buscando sin lugar a duda. O sea, es más, lo que brillante pregunta, o sea, lo que hoy nos planteamos no solamente eso es, si hasta pudiéramos lograr que el telómero no solo se previniera su acortamiento, o sea, a ver, acortarse se va a cortar de todos modos, porque vos necesitas cortar un trocito de telómero para duplicar la célula. Entonces lo que en realidad se está buscando es ver de qué manera pudieras revertir ese acortamiento generando de alguna manera algún sistema que permitiera, ya sea por alimentación, por impacto, Dios sabe de qué, ¿no es cierto?, de que vaya, digamos, pudiendo alargarse un poco más, lo cual hoy parece como el cohete a la luna de Julio Verne. Yo lo que diría es, mientras que lo averiguamos, muchachos, tratemos de ser felices y buena gente y alimentarnos bien, porque yo creo que por ahí viene la cosa, porque no por casualidad, ustedes fíjense que hay gente, bueno, son todos muchachos, hay gente que es mala vibra, ¿viste? Y realmente, salvo que seas, o sea, alguien dice, bueno, pero algunos son muy hijos de Potter y sin embargo viven muchos años. Digo, bueno, pero esos pocos son los hijos de Potter vocacionales, entonces están más o menos en armonía con su hijoputismo, pero normalmente asumamos que la buena gente, la que vive en armonía con sus semejantes y con el universo, vive más, así que yo creo que por ahí viene la solución. Gracias, doctor. Otra pregunta de Ivana Sánchez.
¿Un trasplante de microbiota, más allá de ser una medida terapéutica, podría, por ejemplo, mejorar o cambiar la posibilidad de tener enfermedades como el cáncer? A ver, no hay, hoy por hoy no resulta efectivo, digamos, intentar, o sea, tal vez en el futuro sí, pero hasta el momento, si bien se ha intentado, o sea, vos decís, bueno, ¿qué hacemos? Y por una vía de una colonoscopía, por decirte algo, ¿no es cierto? O más, o sea, lo que pudiera llegar, trato de enviarte una gran cantidad de bacterias al intestino por alguna vía o las mando escapsuladas. Bueno, la forma más fácil en realidad no sería una colonoscopía ni un trasplante, sería dártelos obviamente por vía oral, te daría una gran cantidad de bacterias en una cápsula que se disolviera en el intestino. El problema que tenemos es que cuando se liberan no necesariamente se integran en forma ecológica a la microbiota que se tiene. O sea, está buena la pregunta, el eje se llama, eso que está llamando trasplante de microbiota, en realidad no es tal, se llama probióticos en dosis altas, y en el momento que sepamos qué bacterias podemos dar, en qué vehículos, y además a veces generando los llamados simbióticos, es decir, yo te doy el probiótico, que es la bacteria, y la fibra, juntas, entonces doy un simbiótico, porque tiene las dos cosas, y sí, puedo intentar. Siempre lo que voy a tratar de hacer, hoy no tengo la certeza de que te lo puedo hacer en 5 minutos, pero lo que sí tengo ya hoy la certeza indudable es que yo era un condenado a padecer cáncer y comienzo a comer bien y mis chances de padecer cáncer bajan. Yo soy un obeso y tengo baja inflamación de bajo grado y hago simplemente vida saludable e inclusive hasta puedo llegar a utilizar metformina para evitar los picos de glucemia. Metformina es bastante interesante como droga en el sentido de que previene la insulinoresistencia. De todos modos, también hay que manejarse con cuidado. Tal vez mañana amanecemos y resulta que la metformina tenía algún otro efecto que no habíamos calculado. Esto todo es muy provisional y se está manejando, pero hoy es bastante lógico tratar de que la enfermedad metabólica que vamos a sufrir quienes tenemos básicamente obesidad o sobrepeso y tenemos entonces insulinoresistencia, tratar de prevenirla dando metformina que de alguna manera disminuye la insulinoresistencia y además tiene otro factor interesante, que si estamos normoglucémicos no nos hipoglucemia, solamente hipoglucemia si estamos hiperglucémicos, lo cual no ocurre lo mismo con la propia insulina. Si ustedes se dan insulina y están normoglucémicos y se van a una situación realmente dramática. Perfecto. Otra pregunta sobre lactancia de Maricel Intelizano. ¿Qué tipo de estudios se le hacen o se le pueden hacer a la leche humana o al recién nacido para recetar leche de fórmula? ¿Realmente hay casos en los que la leche humana no es suficiente alimento para un bebé o es una excusa para recomendar leche de fórmula? No hay estudios porque, a ver, es como decir que hubiera que hacer un estudio para determinar cruzar la calle. O sea, está perfecta la pregunta, pero básicamente vos ya sabés que la calle la tenés que cruzar porque obviamente tenés que ir a algún lado. En este caso no hay duda alguna que amamantar es esencial. Ahora, ¿cuándo vas a usar leche de fórmula? Cuando la leche humana no alcanza. Por eso fíjense que hasta los laboratorios, o sea, nosotros en la Asociación Argentina de Perinatología, a los que, ¿cómo se llama?, quieran acercarse, en la segunda cátedra de UNE de obstetricia, la presidenta electa es la profesora Alejandra Izalde Cremont, que es la presidenta electa de ASAPER, pueden ser admitidos como socios gratuitamente hasta el día que se reciban. Bueno, el asunto es que antes nos mandaban a nuestras publicaciones propagandas de leches maternizadas, etc. Nosotros no se las poníamos, nunca le aceptamos ninguna, porque era desalentar la lactancia materna. Ahora la misma industria se fue volviendo mucho más prudente y así como Coca-Cola no te da demasiado azúcar, las leches maternizadas te ponen la segunda mejor leche después de la leche de madre. O sea que ahí el propio fabricante te dijo cuál es el estudio que tenías que hacer, que la leche de madre no le alcance y lo que suplemente, ¿no es cierto?, sea lo que alcance, digamos, a alimentarlo, lo cual en muchos casos
va a ocurrir. Vos tenés que tratar de darle el máximo de lactancia materna posible, si fuera posible toda, y sí, hay casos, no es excusa, hay casos donde hay mujeres que no tienen suficiente leche. En ese caso, sí, usá leche de fórmula maternizada y están estudiadas cada vez con mayor precisión para tratar de, ¿cómo se llama?, acercarse lo más posible. Pero para dar una idea, no es lo mismo tener esta mano que tener una prótesis de mano. Más bien, si tengo una prótesis de mano que se mueve con algún mecanismo electrónico, me resuelve el problema, pero no es lo mismo que una mano. No es lo mismo la leche materna que la prótesis de la leche materna. Perfecto. Otra pregunta de Leandro Quintero. Entonces, ¿el estilo de vida, aparte de la alimentación, influye en el desarrollo de enfermedades o todo está regulado por la expresión génica y el genoma? No, no, y definitivamente vos podés alterar la expresión génica a través de tu estilo de vida. O sea, ojo, esto es un poco como lo siguiente. A ver, vos tenés un incendio, depende qué incendio tengas, ¿viste? Y tenés un balde de agua. No es lo mismo que vos tengas el incendio en un cuarto a que tengas toda tu casa en llamas, ¿se entiende? Entonces, si vos básicamente, por lo general casi todo el mundo tiene un foco de incendio en un cuarto, ¿no es cierto? Y el balde de agua es un estilo de vida saludable. Si vos lo que tenés por tu desgracia es una cantidad de genes tales, ¿no es cierto?, que sí o sí te van a producir, ¿no es cierto?, una determinada enfermedad, no hay tutía. El ejemplo más típico, ustedes lo ven, es Angelina Jolie, que ya sabía de antemano que iba a sufrir determinado cáncer de mama y de ovario por los particulares genes, y de hecho se hizo extirpar, digamos, la parte glandular, tanto de mamas como de ovarios, pero son casos rarísimos. Hay gente que tiene una genética totalmente desfavorable. Ahí el mejor estilo de vida que pudiera llevar Angelina Jolie no la salvaba de eso. Por lo general sí sirve. Y una cosa que también les quiero integrar, que no hacía esto, pero estamos entrando en lo que se llama medicina de precisión. Es decir, en el cáncer, en el futuro, posiblemente ya comencemos hasta a abandonar la histopatología y decir, tratamos a un tumor de tal característica por tal y tal medicación de quimioterapia, y se hagan determinaciones bioquímicas de receptores. Entonces, según determinados antígenos que tengan, se va a tipificar y se va sabiendo cuál es el mejor fármaco para esa combinación química que tiene, que esos antígenos que porta, independientemente de su histología. Se ve que hay mejor correlación. De a poquito vamos avanzando a esto. O por ejemplo, una colposcopía la vamos a seguir interpretando, pero por ejemplo, tomaremos la imagen, pero una inteligencia artificial está demostrada que una vez que tomás la imagen colposcópica, tiene menor error que la apreciación humana una vez que está. Pero obviamente, y uno dirá, ay Dios mío, ¿vamos a desaparecer nosotros? No, no vamos a desaparecer nosotros. Lo que va a hacer es vamos a estar en un nivel muchísimo más alto, muchísimo más sofisticado, y además acuérdense de algo, el efecto placebo, el efecto nocebo y las decisiones dilemáticas. Eso no lo puede tomar ninguna computadora, el toque humano es irreemplazable, por lo tanto lo que el médico del futuro es un tecnólogo de alto nivel, pero con un amplísimo nivel de capacitación humana y una relación médico-paciente sobresaliente. Perfecto, doctor. Una pregunta más personal, de su punto de vista, de Ramos Paula. En cuanto a la modificación del telómero, además de la lactancia, ¿hay algún hábito que en edades posteriores pueden contribuir a modificarlo? Por otra parte, en cuanto a los estudios de prolongarlo, bioéticamente, ¿cómo está visto esto? Porque dentro de los objetivos del tratamiento médico en general están el curar y tratar para mantener dentro de todo una buena calidad de vida. Pero prolongar la vida no es algo que va más allá de nosotros. Yo ahí voy a dar mi opinión personal. Yo lo que diría, primero dos cosas. Bueno, sí, respecto de tratar de tener telómeros más largos, ya dimos, por ejemplo, otro ejemplo, que era la mamá que se embarazaba en un adecuado índice de masa corporal. Eso ya no dependía de la lactancia. Se embarazó con un peso apropiado, ¿no es cierto? Ya su hijo va a tener telómeros más largos. Segundo, ¿qué más alarga o no?
los telómeros, sí alarga durante... A ver, los telómeros, vamos a explicar algo, no lo quise profundizar en la conferencia, porque si no nos vamos muy por las ramas, pero el tema es que nosotros en los primeros 3 años de vida, ese corte es mucho más rápido. Si siguiéramos cortando telómero, ¿no es cierto?, a lo largo de los 3 primeros años de vida, esa misma velocidad el resto de nuestras vidas, viviríamos 15 o 20 años, no viviríamos 70 u 80, ¿se entiende? Por algún factor que todavía no se sabe, a los 4 o 5 se ralentiza. Por eso se mide a los 4 o 5, porque ahí ya se sabe con qué resto te quedás para el resto de la vida. O sea, si hubiera alguna acción, la primera acción sería sobre las nuevas generaciones y específicamente en esa primera etapa, ¿no es cierto?, donde se están acortando muy rápidamente, porque ahí lo que podrías no es alargarlo, sino disminuir la velocidad de acortamiento en un determinado momento y quedarte a los 5 años, ¿no es cierto?, con telómeros más largos. Después, a futuro, el hecho de alargarlos, hasta el momento no conozco ninguna cuestión. Respecto de la cuestión ética, yo además de médico soy abogado y estudio mucho el problema ético, para que se entienda desde qué enfoque yo voy a contestar. Mi orientación es aristotélico-tomista. ¿Esto qué significa? Ustedes pueden tener 3 posibles, por decir así, hay 10.000, pero hay 3 posibles cuestiones dentro de la ética. Puede haber una ética deontológica, que básicamente dice es lo que debe ser, que normalmente proviene de la moral. Por ejemplo, la moral cristiana, la moral, ¿qué es eso? Puede ser la moral marxista, cualquier cosa. Básicamente, ¿qué es la moral? Es un conjunto de ideas que una sociedad tiene y que nos impone para que todos sobrevivamos. A veces la moral queda totalmente fuera de contexto. Algo que es moral en el siglo XVII puede ya no ser considerado como moral, aun cuando se siga diciendo debe usted hacerlo en el siglo XXI. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿quiénes de los que está presentes, no hace falta que me contesten, ni tampoco que me digan tonto, porque la respuesta ya la conozco, ¿quién de ustedes considera que es un acto inmoral tener sexo con el novio o la novia de buena fe y con el único objeto de tener placer y ser feliz? Y prácticamente, salvo las personas que por su creencia religiosa, que por otro lado está muy bueno que la observen y la crean, ¿no es cierto?, porque cada uno debe ser lo que elige ser, pero aquella persona que lo que va a usar es el código ético, ¿no es cierto?, no está alterando. ¿Por qué? Vamos a explicar. Deontológicamente vos solo aceptás moral. Teleológicamente entrás hacia el resultado. ¿Cuál sería el resultado? El resultado, ¿no es cierto?, es la mayor felicidad de una sociedad. Hay algo que se llama el utilitarismo americano, que yo no comulgo, que es la mayor felicidad posible. Supongamos que 100 el número de felicidad que podemos encontrar entre todos nosotros, pero si yo los torturo a ustedes, ustedes tienen menos 20 y yo por algún motivo tengo 150. El resultado daría 130. Para el utilitarismo americano estaría fenómeno, porque nuestro conjunto en general logró 130 en lugar de 100. Está bárbaro de que yo los maltrate a ustedes. Para el aristotélico tomista, para los que tenemos una mirada humanista y cristiana, ¿no es cierto?, pero desde la ética de Santo Tomás, no puede haber este tipo, digamos, de desigualdad, ¿entendés? Tenemos que ser lo más felices posible sin dañar a nadie dentro de esto. Entonces, así como yo diría, básicamente, si una parejita de novios tiene sexo, desde mi lógica, bueno, me van a matar a algún teólogo, porque yo no quiero, es por Dios, lo digo como una simple opinión de un hombre de a pie, pero yo digo, ¿es un hecho pecaminoso o es un hecho virtuoso? Es un hecho virtuoso. ¿Por qué? Porque son 2 personas que son felices, que no perjudican a nadie y generan mayor felicidad social. Y esto fundamenta la respuesta a la pregunta de la compañera que hace aquí. Si viviéramos más y más sanamente, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista y del de ustedes, ¿a quién perjudicaríamos?
Si básicamente generáramos una superpoblación humana que nos extinguiera, y bueno, tendríamos que hacer lo mismo que lo que yo haría con el sexo en el siglo XVII. Muchachos, al primero que tiene sexo fuera del matrimonio, yo lo pongo en la hoguera. ¿Pero por qué? Porque en el siglo XVII la mujer no trabaja, no existen anticonceptivos, y el niño que nace se llama bastardo, y una madre y un niño terminan en los caminos muriendo. Hay un daño social evidente. En el siglo XXI no lo hay. La respuesta a esto es: ¿podríamos vivir muchos más años sin dañarnos a nosotros? Si esto es posible, es ético para mí, creo que lo es. Y si no fuera posible, y bueno, yo también tendría que aceptar morir antes o morir en el momento que me toca morir en beneficio de los demás. Esa sería mi respuesta. Perfecto, doctor. Ya finalizando, vamos a las últimas preguntas. Joaquín Brusman hace dos preguntas en una. ¿Qué opina de violencia obstétrica? ¿La salud del padre afecta a la descendencia tanto como la madre? ¿Se deberían también cambiar los procesos de elaboración de alimentos? Sí, varias cuestiones. Violencia obstétrica, debemos hablar de violencia obstétrica con nombre y apellido. Lo que no se nombra no existe. Y la violencia existe. ¿Cuál es la violencia obstétrica? Es aquella que cuando yo trato a una embarazada no le brindo la contención, la información adecuada, no respeto sus pautas culturales o no permito ser acompañada por su persona de afecto durante el parto. Ahí yo estoy generando una noxa epigenética inclusive. Pero también es violencia obstétrica indirecta si me pegan a mí mientras que yo atiendo a esa embarazada. No porque yo sea obstetra, ojo, sino porque yo les pregunto a ustedes si ustedes podrían atender una embarazada manteniendo un estado de armonía y paz mientras que a ustedes les pegan o los maltratan. Se van a convertir ustedes sin quererlo en polea de transmisión de esa violencia. Por ende, nuestro lugar de trabajo debiera ser un lugar hermoso, donde todos pudiéramos trabajar bien, donde las familias pudieran estar bien, y eso lo tendría que comprender esta sociedad para que pudiéramos nacer mejor. Créanme que el gasto que se hiciera por eso se ahorraría largamente en dinero de futuros tratamientos. La otra cuestión era, perdón, se me fue la segunda, había otro tema y que Matías que me había preguntado el compañero. Era, Sí, a ver. la salud del padre afecta a la descendencia tanto como a la madre. Esa es. Totalmente que sí, de hecho habíamos dicho de que si fumaba durante su pubertad ya afectaba, pero aún durante el mismo embarazo, o sea, un padre infeliz que acompaña a una madre infeliz genera la misma noxa epigenética. O sea, cuidado, al padre lo tenemos que cuidar tanto como a la madre, es una familia, es un concepto englobador y holístico, no nos olvidemos, totalmente de acuerdo y sí afecta. Y la última pregunta de Joaquín, justamente, ¿se deberían también cambiar los procesos de elaboración de alimentos? En esto yo estoy totalmente a favor de que por lo menos haya este famoso etiquetado como tiene Chile y otros países y una educación de la población. Así como, por ejemplo, ustedes en los cigarrillos les ponen, viste, la foto de alguien con una llaga tremenda o con un cáncer de pulmón muriendo y fúmense lo que quieran, pero sepan lo que están haciendo. Pero aparte, les están mostrando la realidad, no es que le están el cuco al nene, no, le están mostrando la realidad. Bueno, de la misma manera, yo creo que yo mismo, a veces inconscientemente, me como un determinado alimento que no es del todo sano y si los tuviera de alguna manera rotulados o de alguna manera armados mejor, y por supuesto tendríamos que todos como cultura social tender hacia mejores procesos de elaboración de alimentos menos refinados, pero con una salvedad, cuidado. Cuando vos tendés hacia procesos más artesanales, producís menos cantidad. Entonces hay que tratar de mantener la cantidad con la accesibilidad. Lamentablemente hoy tenemos una triste realidad, que los alimentos saludables son solamente accesibles para ricos. Si yo soy pobre, tengo que consumir alimento barato y tendría que ser un objetivo de nuestra sociedad que cada vez más de nosotros, y si es posible todos, pudiéramos acceder a los mejores alimentos. Pero por el momento es un dilema. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ya estamos en hora.
abundan los comentarios, hay muchas preguntas todavía, pero abundan los comentarios de agradecimiento y felicitaciones ahí en el chat, usted lo puede ver también, cuánta gente le escribió agradeciendo por todo lo que compartió de la info. Así que ya se mandó el link de la encuesta a todos los participantes con la palabra clave. Ya estamos en hora, así que nuevamente, doctor, agradecemos su presencia, la verdad que es un honor, lo repito. Y bien, si no tienen alguna pregunta importante para cerrar el tema, damos como finalizado la charla. Bueno, yo les agradezco de corazón a todos ustedes, los abrazo desde aquí y bueno, también quien quiera eventualmente hacerme alguna pregunta, la puede enviar eventualmente al Facebook. No se enojen si tardo bastante tiempo en contestar, porque tengo que tomarle ahora 700 alumnos virtuales del Hospital de Clínicas. Yo soy el profesor de titular del Hospital de Clínicas de Buenos Aires y ahora se me viene una serie de fechas que van a ser bastante duras para mí. Eso es prácticamente un trabajo de ingeniería que me asusta por lo nuevo, pero bueno, es un lindo desafío para emprender como tantas otras cosas. A ustedes gracias, la verdad que un excelente congreso y siempre a disposición del COCAEM y de los futuros colegas, porque en definitiva eso es lo que son. Mi último mensaje es, muchachos, somos colegas. ¿Entraste a la Facultad de Medicina? Comenzá a hablar y a trabajar como médico. Ya sos mi colega, porque no vas a ser médico y salir a la calle al día siguiente y ahí te convertís en médico. Te vas convirtiendo en médico en la medida que vas estudiando, que vas interactuando, y todos los profesores que de alguna manera creemos en estos, le decimos a nuestros alumnos, bueno, está todo bien, pero yo siempre a mis alumnos los llamo inminentes colegas, asúmanse como tales, y bueno, el mejor de los éxitos en vuestra carrera. Gracias por haberme escuchado. Gracias, doctor. Su capítulo mandaremos a la gente de prensa para que lo pueda difundir. Con gusto. Así que no hay problema. Yo me comunico con usted al finalizar la charla. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.